¿Qué tal, amados hermanos? Dios le bendiga en este día. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes compartiendo una clase más y compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y la intención pues es que aprendamos juntos, hermanos, y estudiar juntos lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Así que vamos a continuar, hermanos, con el tema que estamos tratando. Recuerden, hermanos, que estamos viendo la carta a los Colosenses en el capítulo 2. La clase pasada vimos el versículo 12 al versículo 15 y el versículo 15 vamos a recordar que dice que el Señor Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerdan que estábamos comentando que se refiere a que el Señor Jesucristo había vencido a Satanás y le había quitado el poder que tenía para gobernar el mundo. Y en base a ese tema que estuvimos platicando, les pedí que estudiaran, que investigaran un poquito sobre el tema. Así que vamos a continuar con lo que estamos tratando en este día. Comentamos hace un momentito sobre el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre los principados y potestades, hablando de Satanás. Pero es importante también aclarar que no fue lo único que sucedió o lo único que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No solamente se trató de eso, de lo que comenta el versículo 15, por eso mi intención es compartir muchas más cosas que sucedieron en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a estudiar un poco más a fondo esa parte, ¿ok? Antes de comenzar, hermanos, quisiera pedirles que por favor tengan a la mano una hoja para que ustedes puedan anotar. Vamos a hacer una pequeña dinámica un poquito más adelante. Así que les pido que vayan a ustedes a buscar una hoja para que ustedes apunten. De todas maneras, los versículos que vamos a estar tratando los voy a dejar pues obviamente en las diapositivas, y también si ustedes tienen correo se los pueden enviar a su correo o vía WhatsApp les envío el archivo donde está en los versículos que vamos a estar tratando. Así que les pido de favor que vayan ustedes por una hoja y por un lápiz o un lapicero para que ustedes tengan donde anotar. Así que les doy un minuto, hermanos, para que vayan a buscar su material. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Todos sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Son principios del Evangelio y que todos los que hemos recibido a Cristo pues lo sabemos. Inclusive las personas que no han creído en Cristo o que no aceptan a Cristo saben por medio de la historia que el Señor Jesucristo murió. Tanto ateos como judíos no cristianos saben que el Señor Jesús murió, aunque ellos no creen que haya resucitado, pero ellos han escuchado o tienen el conocimiento del suceso que pasó con el Señor Jesucristo. ¿Qué es a lo que quiero llegar con este punto que estoy comentando? Que la obra del Señor Jesucristo en la cruz no solo se refiere a su muerte, sino a las cosas que sucedieron
como fruto de, de ese acto y todas esas maravillas que a los ojos del hombre no puede ver. Él no puede ver todas esas cosas que pasaron en la cruz con estos ojos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se entienden y se disciernen con el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el hecho de que las personas no lo vean no significa que no hayan sucedido. Y eso es lo que quiero platicar con ustedes y compartir con ustedes, y también yo aprender más de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que no nada más se trata de decir que el Señor Jesús murió en la cruz. Sucedieron muchas cosas en la cruz, en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sucedieron muchas cosas maravillosas y vamos a estudiar de eso. Le damos la gloria al Señor, hermanos, por ser cristianos. Eso es innegable. Nosotros nos gozamos y nos alegramos de que el Señor Jesucristo nos haya permitido conocerle, ¿sí? Y sabemos que nosotros, que la fe en el Señor Jesucristo como Salvador es lo que nos hace cristianos. No nos hace ser cristianos el ir a la iglesia, no nos hace ser cristianos el habernos bautizado, o con el hecho de que yo diga que soy cristiano no significa que yo sea cristiano. Tampoco es ser cristiano el que yo me porte bien, ni que yo esté haciendo buenas obras. Solamente la fe en la obra de Cristo es lo que nos hace a nosotros cristianos. Ahora, imagínense este panorama. Imagínense, ahorita aprovechando que ya se acercan pues las fiestas patrias, imagínense a ustedes a un mexicano que siente un orgullo y celebra su independencia. Se va y celebra el grito que conocemos comúnmente, celebra el grito, hace fiestas en su casa, inclusive bebe hasta vino con el pretexto de, según él, ser mexicano. Pero esta persona que se enorgullece de ser mexicano ignora todo lo que sucedió en el pasado para que él obtenga esa independencia, que es lo que él celebra. Yo no lo veo ningún sentido celebrar algo que no conocemos. Ahora imagínense ustedes a un cristiano que celebra hacerlo, pero que no sabe todo lo que hizo su Señor en la cruz, no sabe todo lo que sucedió y lo consecuente a su muerte y a su resurrección. ¿Qué tanto abarca todo ese escenario, toda esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere y resucita? Todas esas cosas que pasaron son las que vamos a platicar. Y mi intención es esa precisamente, por eso uso esa analogía del mexicano que celebra algo que no sabe ni por qué celebra. Nosotros tenemos la fe en Cristo, hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador y creemos que somos cristianos por eso. Pero hay muchas cosas que con honestidad ignoramos que pasaron, y es importante para nuestra vida cristiana, para fundamentar más nuestra fe, conocer todas esas cosas y todas esas maravillas que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y que no solo las hizo para Él, sino las hizo para el mundo entero, y para nosotros también las hizo como cristianos. Les pedí hace un momento que vayan ustedes por una hoja y por un lápiz o lapicero para que ustedes tengan donde anotar. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Bueno, si yo les llego a preguntar, hermanos y hermanas, si yo les pregunto en este momento, ¿qué fue lo que pasó en la obra de la cruz? Imaginen que se acerca una persona que no conoce a Cristo y les llega a hacer esa pregunta. Tú me hablas de que Jesús murió en la cruz, pero ¿qué más? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué significa que Él haya muerto en esa cruz? ¿Qué respuesta le vamos a dar a nosotros? ¿Qué respuesta tenemos nosotros para explicarle a la persona qué fue lo que pasó en la cruz? No nada más se trata de que el Señor Jesús murió, sino cuál es la razón por la que murió y qué pasó con la muerte de Cristo. Debemos de tener nosotros respuestas para ese tipo de preguntas, porque forman parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, forman parte de la palabra de Dios, y nosotros como cristianos debemos de tener toda esa información y debemos de tenerla resguardada en nuestro corazón. La dinámica de este momento es que usted va a anotar
en 2 minutos que les voy a dar, usted va a notar lo que usted sabe y conoce, o lo que usted cree o ha escuchado que sucedió en la cruz cuando el Señor Jesucristo murió, y todo lo que desencadenó ese acto. Así que le doy, hermano, hermana, 2 minutos para que usted haga y anote lo que le acabo de comentar. Y comienza tu tiempo ahora. Muy bien, hermano, hermana, vamos a continuar. Ya se acabó el tiempo, así que vamos a continuar con la clase. A ver, ¿cuántos puntos usted anotó en su hoja? ¿10, 15, 5, 2? Alguno habrá anotado 30 cosas que sabe que pasaron. Bueno, pues yo tengo anotado 55 hechos que realizó el Señor Jesús en la obra que hizo en la cruz. Tanto lo que pasó en la cruz como lo que desencadenó su muerte y resurrección. Solo logré investigar 55 en la palabra de Dios. Deben haber más, obviamente, pero para el estudio nada más tengo 55. Vamos a ver cada una de ellas, tal vez no a tanta profundidad, pero sí hacer comentarios de cada una de esas 55 cosas. Así que tenemos todo el tiempo, tal vez no hoy, pero sí en varias clases vamos a ver esos puntos. Y quiero que usted anote y usted investigue también por su cuenta todas estas cosas, porque nos van a ayudar mucho a nosotros a confirmar nuestra fe y amar más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que prestemos atención y vamos a comenzar con el primer punto que tengo en mi lista. Si usted lo tiene, también vaya ahí dándole una palomita y que haya concordado conmigo, y si no, pues ahí le va completando a su lista. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Dentro de esa lista yo tengo como primer punto que con su muerte en la cruz Él anuló el antiguo pacto e hizo vigente el nuevo pacto de Dios con los hombres. Este pacto se le conoce como el pacto de gracia. Fue el primer punto, lo primero que hizo el Señor Jesucristo. Está en Hebreos 8:13 y dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí estamos hablando del pacto o de
que Él abolió la ley ceremonial. La ley moral de Dios está vigente y seguirá vigente por toda la eternidad, porque se manifiesta como es Dios en su santidad. Pero la ley ceremonial, que habla sobre los sacrificios y sobre todas esas cuestiones que tenía el pueblo de Israel, esa ley es la que abolió, porque ahora el Señor Jesucristo es el Cordero, y la ley de la gracia es en la cual nosotros estamos viviendo. El Señor Jesucristo nos dio un nuevo pacto para Dios y para los hombres y Dios, y se llama el pacto de la gracia. Si usted quiere profundizar más adelante, lo puede hacer, y también si usted tiene alguna pregunta en el transcurso de la semana en cualquiera de los puntos que estamos viendo, con mucho gusto lo podemos platicar. El siguiente punto que tengo en mi lista es que Él destruyó a la muerte. Y puede haber una pregunta: ¿cómo que destruyó a la muerte? ¿Y por qué muchos cristianos siguen muriendo todavía? Dice Timoteo capítulo 1 versículo 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No está hablando este versículo, y tampoco yo estoy hablando en este punto sobre la muerte corporal. Está hablando sobre el futuro, sobre la resurrección de los muertos, cuando la muerte deje de existir. El Señor ya hizo la obra en la cruz de eliminar a la muerte, pero eso está hablando en un tiempo futuro, de lo que va a suceder en el futuro, cuando resucitemos y ya no haya más muerte. Pero el Señor ya lo hizo en la cruz. Recuerden ustedes que muchas de las cosas se hablan en tiempo presente como que ya sucedieron, pero que están por venir. Entonces Él destruyó a la muerte. Él con su muerte apartó y destruyó a la muerte, hablando del futuro que nos espera a nosotros en la resurrección de los muertos. Ya no va a existir más muerte. El tercer punto que está dentro de esta lista es: se hizo propiciación ante Dios. ¿Qué significa la palabra propiciación? En la escuela dominical vimos una vez lo que significa la palabra propiciación. Tal vez usted se acuerde, si no se acuerda, vamos a recordarlo. Y si usted no ha escuchado, y si algún hermano que está viendo esta clase no ha escuchado la palabra propiciación, pues vamos a explicarlo de manera rápida para cuando usted se tope con ese versículo, usted tenga ya la idea más clara de lo que habla. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, la palabra propiciación se refiere a, vamos a decir, a un regalo, por decirlo de esa manera. Imagínense ustedes un escenario en el que existen dos personas, en la cual una persona está enojada con otra. Algo hizo esta persona que enojó a esta primera persona, ¿sí? Entonces esta persona que fue la ofensora tiene que darle algún obsequio o un presente o un regalo para que esta persona, vamos a decir, se contente o se aparte el enojo de este hacia este. Ese regalo que esta persona le va a dar se llama propiciación, o sea, que él le da algo a cambio para que se acabe su enojo. Eso significa la palabra propiciación. Por eso dice que Jesús es la propiciación entre Dios y los hombres. Jesucristo es el regalo o el método o el obsequio, como le llamemos, para que Dios ya no esté, vamos a usar esa palabra nada más por este momento, para que no esté enojado con nosotros, vamos a decir, entendiendo o tratando de explicar lo que significa la palabra propiciación. El Señor Jesucristo fue propicio para nosotros.
Fue lo único que podía aplacar pues la ira de Dios, vamos a decirlo así, ¿ok? Eso es la palabra propiciación. El cuarto punto dentro de la lista que tengo es que el Señor Jesús dio la paz entre Dios y los hombres. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que hizo el Señor Jesús en la cruz es que antes pues no había paz entre Dios, entre los hombres y Dios. Éramos enemigos de Dios. Recuerden que eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero el Señor Jesucristo hizo que existiera la paz entre Dios y nosotros. Él, con su obra, permitió que esa paz se llevara a cabo. O sea que ya no hay más ira para nosotros, vamos a decirlo así, de parte de Dios. Estamos hablando del creyente. Estamos hablando de los que ponen su fe en el Señor Jesús. Obviamente todo esto que sucedió, el Señor Jesucristo lo hizo para todo el mundo, pero pues el escrito está también que no todos van a creer y van a aceptar a Cristo como Salvador, pero es un regalo que el Señor Jesucristo dio al mundo. Que no lo quieran tomar es otra cosa, pero el Señor se lo dio a todos. Todos tenemos esa oportunidad. Entonces Romanos 5:1 nos dice que el Señor Jesucristo nos dio la paz entre Dios y los seres humanos. Otro punto es que Él expió los pecados del mundo. Aquí hay otra palabra que tal vez usted se acuerde, y si no se acuerda vamos a platicarla. La palabra expiar. Dice Hebreos 2:17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa la palabra expiar? La palabra expiar se refiere a tomar el lugar de otra persona. ¿Han escuchado ustedes la palabra chivo expiatorio? Les comentaba una vez en la escuela dominical. Es aquella persona que toman, aunque siendo inocente, y lo culpan de algo que él no hizo, pero que hizo otra persona. Le imputan a él todos esos delitos y lo hacen a él culpable aunque él no lo haya hecho. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Él expió nuestros pecados. Él fue la expiación. Él tomó los pecados del mundo y los puso sobre sí, aunque Él no los había hecho, pero eran nuestros pecados, nuestros delitos, y Él fue la expiación. Él fue el que se puso en lugar de nosotros para ser culpable, aunque los culpables realmente éramos nosotros. Eso es la palabra expiar, tomar el lugar de otro que es culpable siendo inocente. Esa es la palabra expiar. Por eso el Señor Jesucristo dice este versículo que expió los pecados del pueblo. Otro punto dentro de la lista es que lo que comenta el versículo 15 de Colosenses, precisamente me baso en ese versículo, Colosenses 2:15, que dice que Él venció y quitó el poder a Satanás. 2:15 de Colosenses dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es importante también dentro de nuestra vida cristiana, y que cuando nosotros terminemos de ver estos puntos, vamos a platicar más a profundidad qué es lo que significa para la vida del cristiano que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, haya vencido a Satanás en la cruz. Nosotros ignoramos mucho eso, hermanos. Nosotros ignoramos qué significa esa maravilla que el Señor Jesucristo hizo. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces dice la palabra de Dios que Él ya le quitó el poder a Satanás. En la clase pasada vimos cómo es que el momento en el que el ser humano se puso bajo el dominio de Satanás. Platicamos que fue eso desde el Edén, desde que Él obedeció voluntariamente a Satanás, perdió el poder que le había dado Dios para gobernar el mundo, y ahora Él es gobernado por Satanás hasta
que el Señor Jesucristo murió en la cruz y le quitó ese poder a Satanás y lo tomó para él. Eso es importante, pero vamos a hablarlo en otras clases, pero ya más profundo. Por ahora vamos a dejarlo hasta allá. El otro punto también que está dentro de la lista es que trajo la verdadera vida. Dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada, ya vemos el versículo, ya lo vimos, pero sobre la muerte. Y en este caso dice el mismo versículo, 2 Timoteo 1:10, pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo vino a mostrarle al mundo la verdadera vida que estaba oculta en Dios. El Señor Jesucristo es la vida, la verdadera vida que el ser humano debería de tener. Y toda aquella persona que acepta a Cristo la adquiere. Ahora tiene la verdadera vida que Dios quiere darle a la humanidad. Eso es lo que dice este versículo. El Señor Jesucristo vino a traer lo que es la verdadera vida, no la vida que nosotros pensamos que es, sino la que Dios nos quiere dar a nosotros. Eso es precioso y maravilloso. El otro punto, en el mismo versículo de 2 Timoteo 1:10, dice que trajo la inmortalidad, y vemos lo que dice este versículo: sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo no solo trajo la verdadera vida, sino que trajo aquella vida que vamos a tener por toda la eternidad, que trajo la dicha que recibimos de que no vamos a morir nunca más cuando estemos ante su presencia, cuando estemos con Él en el reino celestial, sino que viviremos juntamente con Él por toda la eternidad. Dice, Él trajo la inmortalidad. El ser humano siempre ha buscado a lo largo de toda la historia buscar ser inmortal de alguna u otra manera. Por eso aquellos reyes y aquellos faraones en Egipto y todos esos grandes reyes hacían estatuas y hacían grandes edificios para que su nombre se mantuviera vivo a lo largo de la historia y de esa manera alcanzar en cierto sentido su inmortalidad. Pero sabemos perfectamente que eso es basura. La verdadera inmortalidad nos las ha dado nuestro Señor Jesucristo y es verdadera y es real. Él trajo la inmortalidad, dice 2 Timoteo 1:10. Otro punto importante es que Él con su muerte nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hizo justos. Romano 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? La palabra justificado significa que nos hizo justos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo vimos también, pero en un breve repaso es que ahora Dios nos ve a través de Cristo como personas sin mancha, como personas justas, como personas perfectas, como personas, las personas ideal. ¿Por qué? Porque Él nos ve por medio de Cristo. Él nos justificó, nos hizo justos ante Dios. No es que nosotros seamos justos por nosotros mismos, sino que la obra de Cristo y por Él es que el Dios nos ve limpios, o sea, nos ve justos solamente por nuestro Señor Jesús. Él nos justificó. Otro punto es que también nos santificó. Eso quiere decir que somos santos. Quitémonos de nuestra mente, si tenemos en nuestra mente la palabra santo como aquella persona que hizo milagros en la vida y le pusieron el San Román y porque fue buena persona. Esas cosas que dentro de cierto grupo religioso que se ha dado él mismo la autoridad de decir quién es santo y quién es no. Quien no es santo, eso es una mentira, eso no existe, eso no es bíblico. Esa institución se ha dado ese título, según él, ese derecho de solamente él decir quién es santo. Pero la palabra de Dios habla de la santidad
de otra cosa. Es completamente diferente a eso. La palabra real de la palabra santo es aquella persona que fue apartado por Dios y para Dios. Por eso dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados son uno, de uno son todos, por el cual no se avergüenza llamarlos hermanos. ¿Quiénes son los santificados? Los que han creído en Cristo, los que han sido apartados por Dios y para Él, para su servicio y para Él. Eso significa la palabra santo. Santo significa en el original griego apartado ¿de qué? Del tambache, apartado del moloch. En este caso, apartados del mundo para Dios. Eso es ser santo. Por eso el apóstol Pablo en sus epístolas casi siempre empieza: a los amados hermanos y santos de la iglesia tal. O sea, toda la iglesia de Cristo es llamada santa, porque somos apartados del mundo para Él. Hermanos, ya nos llevamos el tiempo, ya pasaron los 30 minutos de la clase. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden, vimos hasta la palabra nos santificó. De todas esas palabras que vi y de todas esas cosas que han sucedido, que sucedieron en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál de todas esas usted ya tenía apuntado? Ahí le va tachando. Si usted tiene más, todavía vamos a seguir viendo otras. En las clases que viene vamos a seguir viendo más. ¿Cuántas vimos hoy? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, imagínense, vimos 10 puntos de 55 que tenemos en la lista. Así que todavía nos faltan unos pocos más, pero vamos a seguir avanzando en la clase que viene. Así que ahí usted también puede investigar un poco más sobre lo que estuvimos viendo y estudiar los versículos que le acabo de dar en esta noche, hermano. Así que así que le corresponde a usted, hermano, seguir estudiando, seguir usted investigando los versículos que le acabo de dar el día de hoy, para que usted siga ampliando usted su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que su fe siga creciendo, y sobre todo su amor y su gratitud por todas las maravillas que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y que nos dio grandes y maravillosos regalos, que son los que estamos viendo en esta clase. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga en este día, que pasen un excelente y maravilloso día y estudien, sigan estudiando. Los hermanos que me enviaron su clase, me mandaron sus comentarios, sus preguntas, sí las leo, hermanos. Recuerden que a veces no contesto, pero sí las leo, y no contesto porque lo que prefiero yo es que veamos en la clase y abundar más el tema pues en la clase que estamos tomando, ¿sí? Pero sí leo, hermanos, que me enviaron su tarea por WhatsApp. Que Dios les bendiga, continúen ustedes estudiando y pues ahí luego les respondo por WhatsApp, hermanos. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen un excelente y bendecido día. Dios les bendiga.